Buenos días a todos, gracias por venir a este maratón que son las elecciones, y lo primero que me gustaría resaltar pues es el compromiso y el trabajo que se está realizando desde Cantabria y lo que estamos trabajando en cara a estas elecciones europeas, para lo que entendemos nosotros que es el inicio de cambio y de ciclo político. Para ello tenemos hoy a los compañeros que integran la candidatura de Izquierda Unida y de Izquierda Plural, los compañeros de Cantabria, Isabel Crespo, Alfonso García Oliva, y sobre todo para mí hoy destacar la presencia en Cantabria de Marina Albiol, compañera y candidata en el número 4 de la candidatura, que desde mi punto de vista es una persona referente y una referencia ético-moral del compromiso de la lucha contra los corruptos, de la lucha honesta y de lo que nosotros hemos denominado del poder de la gente. De gente sincera que se enfrenta a los poderosos. No estamos hablando de cualquier poderoso, estamos hablando de los Fabra, estamos hablando de aquellos que se estamos caracterizando sistemáticamente como aquellos que nos han llevado a la crisis por ese modelo de especulación clásica, y alguien tenía que parar los pies. Eso es lo que simboliza, desde mi punto de vista, Marina Albiol, que es un ejemplo de compromiso, de lucha, de juventud, de rebeldía, y es una persona de estos que me gusta denominar héroes anónimos, ¿no? Es decir, que no hay cambio social sin personas que antepongan lo colectivo a lo individual. Sin más, no soy yo el protagonista, son los compañeros. Pues sí, nosotros protagonistas, ¿no? Yo creo que el 25 de mayo, las elecciones europeas, los protagonistas tenemos que ser todos, tenemos que ser la gente. Es decir, nos encontramos en un panorama presente ilusionante de cara a las elecciones del 25 de mayo, ilusionante porque estamos viendo cómo, no es ilusionante por lo que nos quiere decir el PP, que hay crecimiento económico, sino porque por otro lado estamos viendo que la sociedad, las personas, la gente se está organizando, y no solo eso, sino que está consiguiendo victorias. Vemos cómo se están consiguiendo victorias paralizando desahucios, vemos cómo se están consiguiendo victorias en la sanidad madrileña que han conseguido impedir la privatización. Es decir, que hay motivos para la ilusión, hay motivos para el cambio. Ante esto, nosotros como organización vemos que el futuro está abierto a posibilidades, pero también vemos un futuro muy claro. Y para ese futuro muy claro, que no solo compartimos nosotros, sino que creo que lo comparte gran parte de la ciudadanía, que no es más que tener una vida digna y unas condiciones de vida dignas y respetables, es decir, tener una educación pública, tener una sanidad pública, tener unos servicios públicos, poder tener un empleo digno y en unas condiciones laborales dignas. Ante todo esto, que lo compartimos muchos, vemos que el 25 de mayo es una buena oportunidad, de hecho es la única oportunidad que tenemos ahora por el momento de dar un golpe a la troika y decir que por aquí no queremos ir, que lo tenemos claro, y es la forma de demostrarles que el cambio empieza, que como comentaba Jorge, el cambio de ciclo político y social se inicia ahora. Es lo que queremos demostrar, ¿vale? Que no vamos a ir por ahí, que vamos a seguir luchando, que vamos a seguir estando en las calles, que comienza el periodo en que la gente tiene el poder. Por lo tanto, pedir el voto, pedir que la gente participe y pedir ilusionados y combinando el futuro, un futuro prometedor y un futuro en el que todos estemos representados. Sin más, os dejo ya con Marina. Bueno, gracias. Buenos días. Pues quedan 11 días para las elecciones europeas y, por tanto, como decía Isabel, por nuestra parte lo que queda es hacer un llamamiento a la participación, un llamamiento a la movilización. Estamos viviendo en estos momentos en la Unión Europea una situación de desigualdades. Tenemos, por una parte, aquí en el Estado español un 30% de pobreza infantil, tenemos 6 millones de personas en el paro, tenemos 7 millones de personas sufriendo la pobreza energética. Pero por otra parte tenemos que los grandes directivos, las empresas del IBEX 35, están ganando de media un sueldo de 2,3 millones de euros al año. Tenemos que Telefónica, Iberdrola, Repsol, el Santander, BBVA están teniendo beneficios millonarios y, por tanto, ante esta situación de desigualdades
no cabe quedarse en casa, no cabe la abstención, no cabe quedarse de brazos cruzados, sino que lo que cabe, como digo, es la participación y la movilización. Cabe luchar por nuestros derechos, luchamos por nuestros derechos 365 días al año, pero también el 25 de mayo hay que hacerlo. Izquierda Unida queremos romper con la Unión Europea de las desigualdades, queremos romper con la Unión Europea de la Troika, con esas instituciones absolutamente antidemocráticas que no hemos elegido el pueblo pero que nos están gobernando, y tenemos que romper también con el Partido Popular y Partido Socialista, que son las marionetas de la Troika aquí en el Estado español. El Partido Popular y Partido Socialista, que son los que nos han aplicado esas políticas de la Unión Europea, las reformas laborales, las reformas de las pensiones, los recortes de salarios, las privatizaciones de servicios públicos, porque hay que decir que el bipartidismo funciona aquí, pero funciona también en Europa. Ahora estamos de campaña electoral y estamos viviendo un auténtico teatro. De hecho, ahora el debate es sobre el debate. Ahora están montando un circo para realmente ocultar que realmente no tienen nada sobre lo que discutir, porque en lo fundamental en Europa están de acuerdo. Un debate, por cierto, que se celebrará mañana, que refuerza ese bipartidismo y que lo que hace es ocultar otras opciones. Y el teatro de campaña electoral se convierte en comedia, en el caso del Partido Socialista. El otro día escuchaba a la señora Valenciano que decía que había que votar al Partido Socialista por 3 cuestiones. Una, para hacer frente a la Troika; 2, para luchar contra las políticas de austeridad; y 3, para desalojar a la derecha del poder. Por tanto, nosotras a la señora Valenciano le queremos decir también 3 cosas. Una, que el Partido Socialista también es troika, como el Partido Popular, porque forman parte de la Comisión Europea; que el señor Almunia es troika como el que más. 2, que las políticas de austeridad fueron ellos los primeros en aplicarlas, aquí en el Estado español, con esa reforma de la Constitución que hizo el señor Zapatero, para poner el pago de la deuda a los bancos por encima de nuestros derechos; que las están aplicando también esas políticas de austeridad y de recortes en Francia, los socialistas franceses, con ese recorte de las pensiones; y lo de desalojar a la derecha del poder en Europa, primero que le pregunte a Felipe González, y luego pues decir que están gobernando conjuntamente la Comisión Europea, que votan conjuntamente en el Parlamento Europeo el 75% de las veces, y que están gobernando también conjuntamente en Alemania, en Grecia, en Finlandia, en Irlanda, en Bélgica, en Austria, hasta en 10 países de la Unión Europea gobiernan socialdemócratas con conservadores. Por tanto, en esta campaña electoral también es trabajo de nuestra militancia quitarle el disfraz, desenmascarar al Partido Socialista. El 25 de mayo tiene que haber un voto de castigo al bipartidismo, pero no solo tiene que ser un voto de castigo al bipartidismo, sino que también tiene que ser un voto de ilusión porque realmente podemos construir otra Europa, una Europa donde los recursos públicos estén para vivienda, sanidad universal, educación pública, para recursos para las personas con discapacidad y no para pagar la deuda a los bancos. Una deuda ilegítima que nosotros entendemos que no se tiene que pagar. Apostamos desde Izquierda Unida por un proceso constituyente a escala europea y también por un proceso constituyente aquí en el Estado español. No por reformas cosméticas de la Constitución. Ayer Ramón Jáuregui afirmaba que su propuesta es disolver las Cortes en 2015 y hacer una reforma de la Constitución. Desde Izquierda Unida decimos que no vamos a apoyar una reforma de la Constitución, sino que nosotros apostamos por un verdadero proceso constituyente, que sea el pueblo, que sea la ciudadanía la que tome en sus manos las riendas de su futuro. No vamos a estar, como digo, por unas reformas cosméticas de la Constitución en estos momentos. Hay que decir que está en nuestras manos decidir si queremos una Unión Europea de los mercados y mercaderes o una Unión Europea de justicia social, donde la prioridad sea crear puestos de trabajo, donde la prioridad sea tener recursos en manos públicas. Hay que decir que está en nuestras manos, que en los últimos años hemos vivido muchas luchas, hemos estado en las plataformas por la educación pública, hemos estado en la lucha contra el fracking, en la marea contra la privatización de la sanidad, hemos estado en las marchas de la dignidad, y que ahora lo que toca es trasladar todas esas luchas a las instituciones, trasladar todas esas luchas al Parlamento Europeo. Desde Izquierda Unida presentamos una candidatura en la que hemos demostrado que sabemos sumar, que sabemos aglutinar, una candidatura que está haciendo muy buena campaña. Yo también quería felicitar la campaña que se está haciendo aquí en Cantabria por parte también de los candidatos, de Isabel y de Alfonso. Y bueno, y acabo diciendo que esta candidatura no es nueva,
que esta candidatura ya la conocéis porque realmente somos las mismas que estuvimos oponiéndonos al Tratado de Maastricht, que estuvimos en el no a la OTAN, que estuvimos en contra de la Constitución Europea, que nos organizamos en piquetes en las huelgas generales y que estamos, como digo, en todas esas luchas en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y por tanto esa va a ser nuestro papel en el Parlamento Europeo y evidentemente también nos ponemos a disposición de Izquierda Unida de Cantabria para trasladar también a Europa todas aquellas luchas y reivindicaciones concretas. Yo soy de alguna manera el candidato del mundo rural, que sabéis que en Cantabria tiene un peso bastante importante. Os lo voy a poner quizá un poco más fácil o un poco más difícil, depende. Os voy a leer una declaración. El campo no es lo que separa dos ciudades, y en Izquierda Unida sabemos lo que es el campo. Desde nuestro coordinador federal, Cayo Lara, que es agricultor de profesión, hasta los centenares o millares de militantes que viven en zonas rurales, en Izquierda Unida nos preocupamos por lo que ocurre en la agricultura, la ganadería, la pesca y en general por lo que significa la vida en el campo. En estas próximas elecciones europeas sabemos que nos jugamos algo más que una nueva política agraria común, sin que la actual nos parezca ni mucho menos la ideal. Proponemos un plan de soberanía alimentaria, más allá de la mera seguridad, y una ley de cadena agroalimentaria que muestre clara, justa y equitativamente la trazabilidad de los alimentos y que corrija los desequilibrios entre las grandes distribuidoras y los pequeños productores, y el desajuste entre lo que perciben estos y lo que pagan los consumidores. Pero no nos olvidamos tampoco que, además de proveer de alimentos a toda la sociedad, el mundo rural es más que la suma de las actividades agropecuarias. Es también un espacio que ocupa aún la mayor parte de la superficie europea y es una forma de vida, un receptáculo de culturas, de saberes, de convivencias, de tradiciones y de patrimonio. También somos conscientes de las dificultades que conlleva en determinadas circunstancias vivir en el campo. Sabemos de infraestructuras deficitarias, de comunicaciones mejorables, de redes viarias problemáticas y de transportes públicos más que escasos. Sabemos que el acceso a puestos de trabajo diversificados es difícil, que las tecnologías de información y comunicación son peores y más caras en las zonas rurales, que la fibra óptica escasea. Sabemos de primera mano que la atención sanitaria es menor y peor en el campo que en las ciudades, donde se cuenta con grandes hospitales equipados con las últimas tecnologías. No pedimos un gran hospital en cada pueblo ni en cada valle, pero sí una descentralización sanitaria que permita tener centros de salud con capacidad para operar de urgencia o algunas camas para ingresos hospitalarios ocasionales y de menor gravedad. En Izquierda Unida sabemos que en el campo la población envejece y se masculiniza, que en algunas zonas no hay ya ni jóvenes ni mujeres, y entre otras cosas esto dificulta la renovación generacional. Sabemos también que casi la mitad de los hogares rurales tienen una persona dependiente, pero que solo un tercio recibe ayudas públicas. También sabemos que para formarse más allá de la secundaria a menudo hay que ir a las capitales y que algunos niños deben recorrer grandes distancias y pasar mucho tiempo en los autobuses escolares para acudir a los centros de enseñanza obligatoria. Somos conscientes de que la población rural soporta la tarea de mantener y cuidar espacios naturales que a menudo son percibidos por la población urbana como si fuera un parque propio donde pasar el fin de semana. Sabemos que en ocasiones la normativa medioambiental parece enfrentarse a los intereses laborales y económicos del campesinado y que desde las instituciones europeas parecen interesarse solamente por los grandes negocios agropecuarios en detrimento de las pequeñas explotaciones familiares. En Izquierda Unida somos partidarios de unos espacios rurales en los que la población local sea la que tome la palabra, la que diga lo que necesita y lo que quiere. Estamos por una agricultura campesina, no industrial. Queremos que el campo se convierta en una mera... No queremos que el campo se convierta en una mera fábrica de alimentos seriados, genéticamente modificados, deslavazados y estrujados. No queremos llevar la ciudad al campo, sino conservar, preservar y desarrollar la vida rural como lo que es, un mundo rico, variado y lleno de posibilidades. Y a partir de ahora, a vuestra disposición, pues si tenéis algún tipo de pregunta. Yo quería preguntarle a Marina, cuando habla de un proceso constituyente en detrimento de otras propuestas que se hacen al respecto, ¿podría profundizar un poco más en lo que quiere decir? Sí, claro.
No se trata de que se junten 4 y hagan una reforma de 4 cosas en la actual Constitución del 78. Nosotros entendemos que el pacto constitucional está roto, que el pacto constitucional está roto porque lo han roto ellos, porque en estos momentos toda la Constitución, por lo que se refiere a nuestros derechos, es papel mojado, donde queda el derecho al trabajo, donde queda el derecho a la vivienda, donde queda el derecho a la educación pública, a la sanidad pública, con todos los recortes que estamos sufriendo. Por tanto, no se trata de eso, no se trata de que se junten 4 personas y hagan una modificación de la Constitución y que luego todos la tengamos que avalar, sino que se trata de todo un proceso donde el pueblo realmente participe, que sea un proceso de elaboración colectiva, que sea un proceso participativo. Y eso es lo que estamos trabajando y defendiendo desde Izquierda Unida. Y también a nivel europeo, entiendo. Sí, el proceso constituyente a nivel europeo es exactamente lo mismo. Hay que recordar, por ejemplo, que la Constitución del 78 no fue un proceso participativo, sino que fue un pacto cupular. Nosotras no estamos por ese tipo de acuerdos en estos momentos.